Hoy vamos a estar hablando con Gloria. El grupo ha compartido unos mensajes muy bonitos, hablando sobre cómo el programa de florecimiento espiritual resultó generando una reconciliación o reconexión con ese concepto, con esa persona, o esa idea de Cristo. Y a mí personalmente no se me hace extraño que eso haya pasado, pero el curso en sí no está contaminado de cierta manera de terminologías de Dios o bíblicas o nada por el estilo. Entonces, me causa mucha curiosidad saber qué fue lo que hizo qué fue lo que hizo que ella hiciera ese clic. Bueno, el otro día que les envié ese poll en el grupo, las opciones eran, las opciones de qué más les interesaba era, ¿por qué es necesario un redentor según los cristianos? ¿Cómo reconciliar el emprendimiento o el ganar dinero con los temas de espiritualidad, ¿no? Y cómo alimentarse amorosamente. No pensé que fuera a ganar alimentarse amorosamente, pero esa fue la opción que ganó. Y por supuesto es un tema que toco mucho, pero la cosa es que si uno va a hablar de alimentación o de cualquier otra cosa sin primero hablar del cimiento de amor o esa idea de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, termina uno eventualmente haciéndose daño. Que lo único bueno en sí es el amor. Cualquier cosa que sea bueno en sí es un derivado del amor. Entonces, lo único bueno en sí es el amor. Si yo busco simplemente vitalidad, simplemente energía, simplemente belleza, simplemente sabiduría, eventualmente me voy a hacer daño. Entonces, pues a mí personalmente me cautiva mucho esa idea de por qué es necesario un redentor. A hoy tengo como una explicación, una idea que me llegó el otro día por ahí mientras estaba sintonizando la antena con los reinos celestiales. Pero no tiene por qué ser una respuesta completa, por supuesto. Pero el asunto es tener muy claro eso. Si voy a hablar de cómo ejercitarme bien, está bien si lo que quiero es bajar de peso, de pronto estoy gordito, me dijeron que tengo hígado graso, hipertensión, alguna cosa de esas. Está bien si quiero bajar de peso. Mi sugerencia es tener muy claro el porqué fundamental, más allá de quiero recuperar mi salud. Mi sugerencia es que sea quiero volver a vivir desde mi esencia de amor, reconociendo que esto es simplemente como si fuera un templo, como si fuera un hangar, como si fuera un vehículo y que yo lo estoy habitando. Y si yo habito ese vehículo como si yo fuese amor puro, pues entonces actúo de cierta manera y no actúo de cierta manera. Entonces hablo de cierta manera, no hablo de cierta manera. Y desde ahí, desde ese entendimiento, se desparraman todas las cosas, como si en la cúspide de esa pirámide de jerarquía estuviese el amor, y actuara como una cascada que luego simplemente desparrama todas sus bendiciones a través de todas las dimensiones en las que estoy existiendo como ser humano. Yo hablo así de tres para no enredar la pita, que es el cuerpo físico, la mente y el espíritu. Son otros textos, hay textos que hablan de muchas dimensiones, eh, pero se puede enredar uno muy rápido. ¿Cómo estás? Muy bien, qué pena. Casi que no entro. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Estaba haciendo acá un preámbulo hablando del amor. Ese es el único tema de que hablo, en realidad. O todo lo termino alineando hacia allá. Dice, está bien. Bueno, bienvenida a esta llamada. Hoy, a los que nos están viendo acá, bienvenidos todos. Estamos con Gloria, también conocida como Aika, que es un hombre espiritual. Gloria es una persona que ha estado en la comunidad, completó el curso de florecimiento espiritual y empezó por su propia cuenta, porque yo no les solicito ni que hablen ni que compartan ni nada, porque esto es un tema personal, a compartir experiencias relacionándose con la verdad fundamental. En términos cristianos, eso es Cristo. En términos hinduistas, budistas, es otra cosa. Pero en términos cristianos, es Cristo. Personalmente, no me sorprende para nada que haya hecho esa conexión.
porque yo en mi camino personal, yo busqué por arriba, por abajo, por los lados, me leí, los tengo acá, de hecho, en la casa, tengo el Tao, los sutras de Patanjali, la Biblia, el Ramayana, el Mahabharata, mucha meditación, mucho ayuno, muchas idas a la montaña conmigo. Y adivina a quién me encontré. Entonces a mí no me sorprende para nada que haya hecho esa conexión. Ahora, el curso solamente tiene una lección que habla en sí de Dios y profundiza en el asunto, pero está hablando desde la palabra Dios, explicando cómo la palabra Dios, Alá, Purusha, Tao, están haciendo alusión a algo que está más allá de lo que nos cabe en la cabeza. Entonces, una de las motivaciones principales de la llamada de hoy es explorar cómo Aika hizo esa conexión a su manera. ¿Cómo te sientes al respecto? Bueno, con este preámbulo, eh, ¿cuántas personas nos están acompañando? No te preocupes por eso. Pero no, no, entonces para saber, ¿ellos han hecho el curso? No, no, no. No. Bueno, Algunos ya estaban han estado en el curso, otros no han estado en el curso, pero de pronto ten algo muy presente y es que en últimas vas a compartir tu experiencia bueno, listo, listo. directa, porque tú puedes leerte el mismo libro, digamos que te lees de Regreso a la Felicidad y luego tienes como unas ganas de compartirlo con alguien. Lo que en realidad estás sintiendo son unas ganas de compartir lo que sentiste al leer el libro con esa persona. Ujú, correcto. Pero Entonces, los entonces, compartes en texto, pero en espéreme un últimas esta persona momentico. interactúa con ese texto. Yo justamente tengo una copia en la casa. Sí. Entonces, lo que voy a hacer es compartir la experiencia, lo que yo viví. Pues esto va a ser muy fácil porque vamos a compartir esta experiencia. Bueno, yo me encuentro o la información me encuentra a mí, porque dicen que cuando el alumno está preparado, el maestro llega. Por allá en los videos escuché una información que tenía que ver con la disciplina y me llamó mucho la atención como toda la organización, como toda la estructura, y le doy clic, y le doy clic, y llegando a ese clic, yo me empiezo a dejar guiar de lo que estaba encontrando. Y llegué a una parte a comprar el libro y a comprar parte de un agendamiento de una reunión, pero a la expectativa. Todavía no me había encontrado con nada. Resulta de que no me pude conectar. Yo dije, bueno, eh, no sé, no pude comprar el libro. Entonces, al día siguiente aparece este espíritu bello haciéndome señal y me encuentro con este hermoso libro. Me llega rápido e inmediatamente me conecta porque es una experiencia vivida que nos lleva a replantearnos mucho esas preguntas que normalmente pueden ser muy obvias y muy obvias como, pues hemos sido felices, quién es tu mejor amigo, cómo me voy vinculando. Y mi experiencia con el libro es que ellos estaban en el viaje y la realidad es que yo desde ahí empecé también a vivir la aventura, porque yo en cada palabra, ellos hablaban y yo iba escribiendo, entonces yo iba interactuando con la experiencia, entonces me metí en el proceso, en el recorrido, en la vivencia y me enganchó. Yo creo que yo de un viernes a un martes, yo ya tenía el libro leído. Y digamos de que no leído, viviendo la experiencia de estar ahí en ese viaje y compartiendo. Y entonces todo el libro está rayado porque yo me fui en el cuento. Bueno, luego hago el proceso de comprar el curso y la realidad es que yo ya había hecho mucho curso o había leído mucha información. Y cuando yo llegué a la reunión, David me decía unas palabras claves que yo sentía que realmente me tocaban era el corazón.
Normalmente, como dicen, uno es el promedio de las 5 personas con las que uno se parece normalmente al promedio de las 5 personas con las que sí, uno se relaciona. Y yo sentí que cuando David me estaba hablando, como que me estaba contagiando de ese amor y que no lo tenía que pensar mucho, me desconecté de la mente y me dejé guiar. Incluso ahí me tocó comprar el curso sin los descuentos y aprovechen que hay descuentos. Yo compro el curso sin los descuentos porque cada encuentro era una conexión más grande con esa esencia tan divina que me decía, hay que hacerlo, el paso al frente, el paso al frente, el paso al frente. Vale más un paso al frente que los 1000 o las 100 terapias, ¿cierto? Entonces, el día que nosotros hicimos el agendamiento, ese día fue un día como bastante retador. Y yo me acuerdo de David me dijo, bueno, usted va a quedar como agotada, como cansada, y la realidad es que sí, yo ese día, después de haber hecho una llamada, yo me quedé como 2 días en la cama y como que no podía, como que el espíritu, como que estaba ahí, como en reposo, como cansado, como si me hubieran pegado una sacudida. Me habían dicho esas palabras claves, me habían dicho esas palabras claves y me habían pegado una sacudida. Empiezo el proceso, lo que yo empecé fue entonces a llevar mi cuaderno, empezar a llevar mi cuaderno, y lo que yo les puedo decir de este curso eh, es que aquí en este proceso, no sé si han escuchado la palabra inefable. La palabra inefable son aquellas cosas que no se pueden expresar con palabras, sino hay que vivirlas. Yo sentí que en mucha de la información y la capacitación recibida habían como unas palabras entre líneas. Y esas palabras entre líneas me llevaban a una comprensión. No sé si ustedes ya tienen esa claridad de la diferencia que hay entre entender y realmente comprender. Son dos cosas totalmente diferentes. El entender, supongamos mi sobrina de 5 años, ella entiende que yo soy al frente del computador, pero no comprende realmente toda la dimensión que eso implica. Y la comprensión, supongamos los que tienen hijos, comprenden a sus padres cuando ya vivieron esa experiencia, porque esa comprensión es algo, yo hasta lo he sentido como muy del Espíritu Santo, porque uno como que vive las cosas como hay, como en una iluminación. Entonces, cuando yo estaba haciendo los ejercicios, habían palabras que yo decía, eran novias y por qué no las había comprendido. Ejemplo, algo que me hizo súper clic, pues un súper clic, es que en esa primera, porque el curso son cinco etapas, desde calibrar la brújula, dónde estoy, para dónde voy, el control de la mente, espérate, el control mental, la relación con el amor, luego el tema de la alimentación y el ejercicio. Entonces, cuando arrancamos en esta brújula, que es, bueno, hagamos ese diagnóstico y ese diagnóstico me deja un resultado que realmente yo no sabía o estaba en el norte equivocado, porque en este proceso nos ayuda mucho a que venga, dónde estoy y para dónde voy, pero también tengo que tener en cuenta el sur, que es el sitio para donde no voy. Entonces, si yo voy para el norte, obvio que no tengo que comprar las cosas que me van a llevar al sur, porque quizás en el sur esté el invierno y necesite saco, pero resulta que yo voy para el sur y necesito es una ropa de playa. Entonces, como esas comprensiones tan básicas y, y que decía, bueno, porque esto que ha sido tan obvio, porque no lo había visto todavía? Y es que la magia es que todo el tiempo, David, lo que nos ayuda es que hagamos el ejercicio y cuando hacemos el ejercicio realmente conectamos con esa esencia del amor, que es, no, pues si lo escucha mucho uno en el curso, venga, ¿qué quieres? Comprender, no, que te expliquen el amor o quieres vivir el amor, ¿cierto? Es, queremos vivir el amor. Incluso yendo a un nivel más profundo, yo diría, no, las dos cosas. Entendamos el amor
y también vivámoslos. Y me pareció muy importante entender el amor, y a mí eso también me hizo mucho clic, porque incluso aquí lo estoy buscando, hay una parte que nos dicen las palabras, no podemos explicar con palabras terrenales experiencias que son no terrenales. Y el amor no es una palabra, no es una emoción, no es una palabra, no es una emoción, es algo que no se puede explicar, es inefable. Simplemente uno brota del corazón. Entonces, como esa cantidad de luz que va llegando en las experiencias, porque esto es, o sea, esto es pragmático, o sea, lo interesante de este proceso, y los invito a hacerlo, es porque venga, hemos escuchado mucho ese mundo sutil y que primero el ser para poder el tener, pero realmente llevándola a la práctica, ¿cómo es ese proceso? Entonces, eh, estos ejercicios nos llevan a que realmente esto tenga una aplicación en la vida práctica y se vuelva muy dinámico. Incluso cuando David está mostrando las fotos del antes y después yo decía, no, ese no es el mismo, esa debe ser una foto de un primo, lo que sea, pero no puede ser él, ¿cierto? Porque o sea, es que es un cambio de 180. Y yo así lo viví. Cuando yo terminé el curso, porque yo lo empecé en marzo, ¿y cómo se hace el curso? Ah, es muy interesante porque son 5, máximo de pronto por ahí hay uno de 12 minutos, entonces son 5 minutos, y esos 5 minutos, pues, eso es muy fácil porque es uno sentarse, tomar las anotaciones y cuáles son las tareas. Veo el video, tomo apuntes y hago las tareas que normalmente yo las tengo que desarrollar en 3 días. Esos 3 días nos permiten interiorizar muy bien la información, y cada información son con imágenes muy bonitas, como que relajan el alma. Entonces yo lo que hacía, lo veía en la noche, como que me relajaba el alma, yo ya me quedaba tranquila y hacía la meditación en la noche, y al día siguiente, porque hay que hacerla en 2 ocasiones la meditación, en la noche y en el día. Y yo me daba cuenta de que sí, llegaba una información y yo tomando atenta nota, llegaba como filtros de información. Entonces, yo tengo el cuaderno donde tomaba los apuntes en la noche, los 5 minuticos, es que no hay excusa porque son 5 minuticos, tomaba los apuntes los 5 minuticos, hacía la meditación o el ejercicio que había que hacer, porque vamos, hay un ejercicio que es uno mirarse al espejo al desnudo. Yo nunca había hecho eso. Ese es Entonces yo llegué fuerte. y me miro al espejo y haciendo también esas actividades, y fue muy fácil porque pues yo cogía el espejo grande, lo traía en la habitación, hacía el ejercicio de mirarme al frente, frente a esa desnudez, frente a realmente lo que yo soy. Hacía el ejercicio y al otro día, lo primero que hacía en la mañana, nuevamente el ejercicio. Entonces, cuando se está haciendo esa disciplina, créanme que uno llega a ese estado natural de serenidad. Entonces, en ese estado natural de serenidad, llega esa voz tan sutil, llega esa voz tan sutil, y ese abrazo y esa felicidad que termina uno, pues a mí me pasó porque en mi proceso, yo la realidad, yo desde hace mucho tiempo venía con una pelea casada con Jesús. Yo eso no lo entendía, yo no entendía el proceso. O sea, a mí el tema de Ven, Jesús, dime cuál era la pelea en específicamente, qué ese, era lo que no, que reprochabas. a mí el tema con Jesús no me entraba, porque yo decía, ¿cómo así que es Dios? ¿Cómo así que es el único hijo? ¿Cómo es que es Dios? ¿Cómo es que es el único hijo? Eh, ¿cómo es que vino a salvar el mundo? Pues es Pero mira lo interesante de eso, porque esa de cómo es que es Dios y cómo es que es el único hijo, en la Biblia por lo menos, no dice, o por lo menos no lo he visto yo cuando la he leído directamente, Jesús no dice que Él es Dios y tampoco dice que Él es el único hijo. La frase famosa de Juan 3:16, que dice que tanto amó Dios al mundo que dio su único hijo, está atribuida a Juan. En los manuscritos tiene comillas, cierra la conversación con Nicodemo,
y luego arranca de nuevo el texto de Juan, o sea, un ser humano, hablando del único hijo. Y eso es algo muy curioso porque muchas veces cuando uno va a un texto sagrado, uno casa una pelea con una interpretación que uno mismo derivó del texto, coge el texto y lo echa a la basura conceptual, y lo que pasa con eso es que se pierde de cualquier cosa que ese texto pueda tener que le pueda servir a uno para dejar de vivir estresado, triste, angustiado, quejándose, hablando mal de los demás, etcétera, etcétera. Es que el tema, esta comprensión del amor no se puede hacer únicamente por la mente, porque es que la mente tiene mucho ruido. Y de hecho, en el módulo 2 que es el control mental, también esa invitación, venga, hagamos de que el piloto, pues de que el piloto también esté a nuestro favor. Pero qué cantidad de basura hay que sacar, ¿cierto? Incluso, incluso en, en la parte que hablan del amor y que definen el amor, lo que significa también la palabra como una representación gráfica, como una representación fonética, como una presentación imagen, pues de la imagen, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero expresar. Y yo decía, bueno, el verbo hecho carne, cuando hablamos del verbo hecho carne, pues la gente quizás verá la representación gráfica, y yo también lo que veo ahí en el verbo hecho carne es la acción, pasados a la acción. El ser como tal, no es el sustantivo, sino el verbo. Es cómo estás pasando a la acción, cómo estás pasando a la acción. Y la realidad es que sí hay muchas trabas mentales que uno debe empezar a vaciar esa mente para poder que llegue todo este regalo, porque es que si no, porque es que si no, Si cuando no, uno se si enfrenta no en esa tú, soledad, hola, no, diga, te interrumpí, pero iba a decir que si no, la preferencia que uno tiene o el ideal de cómo deben ser las cosas se interpone en la manifestación del amor en la vida de uno. Y sí, uno, total. por lo tanto, se condena a no vivir ciertas cosas. Por ejemplo, algo que me pasa a mí, si yo voy a misa constantemente, y yo voy a misa y me pongo a llorar de la felicidad en la misa. Pero si yo te dijera que, que los curas son elocuentes o que la misa es en sí como entretenida, no. Es tal vez de pronto aburrida, pero el problema es que si yo me dejo llevar por esa percepción, pues me quito a mí mismo de esa experiencia de ir a sentarme ahí, a respirar profundo y empezar a llorar de la felicidad. Bueno, es que también, mire, en pues la realidad, esa experiencia con Jesucristo es una experiencia personal, es una experiencia vivida. Y lo que yo también he ido comprendiendo es que es el mensaje, no es quedarse con el mensajero, porque el sacerdote es un ser humano como nosotros y está lleno de pecados, ¿cierto? Está lleno como nosotros y tiene un montón de particularidades. Entonces, no es enfocarse en ese personaje, sino en el mensaje que tiene. Y el mensaje realmente es esa palabra vida, viva, que nos ayuda a transformarnos. Entonces, es volviendo al curso, y quiero compartir de pronto cada uno de esos módulos. Yo saco el cuaderno, yo saco el cuaderno y empiezo a mirar todo el contexto y la directriz del paso a paso que había. Entonces, me doy cuenta, son tareas muy fáciles y cada tarea va trayendo su revelación. Aquí yo desarrollé entonces en qué día estaba haciendo la etapa, en qué etapa estaba y en qué paso, en qué fecha lo iba a hacer exactamente. Entonces, bueno de esto es que cuando nos permitimos escuchar el mensaje, llega una revelación. Pongamos, en los ejercicios hay unas meditaciones propuestas, pero resulta que quizás eh, en la esencia de uno hay otras palabras que encajan más fácil con la personalidad de uno. Entonces uno perfectamente le puede hacer esos cambios, esos ajustes, y es mucho más interesante porque es que el curso es la tarea y la experiencia de David, pero resulta que esos son los pasos de él. Lo que tenemos que hacer nosotros es, veme, el internet sí está bien, sí.
Bueno, entonces, el curso es la experiencia y los pasos de David. Todavía que Lo que se tenemos que está hacer cortando. nosotros Dale un es, momentico. hola, estamos, sí está, hola, hola, se nos fue, hola, ¿Sí me escuchas? se nos fue, ustedes me escuchan, hola, hola, David, aparece acá como si, hola, Hola, ahí hola, te volví a hola, escuchar. hola, hola, ¿Ahí me, ahí me escuchas? sí, ustedes me escuchan a mí, Confírmame si me escuchas ahí. hola, 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 ay, yo miro acá, hola, hola, Te hola, escucho, listo, ahora sí, te escucho, pero... Ah, ok, ok. bueno, listo. Entonces les decía que el curso es la experiencia de David y las tareas que él fue haciendo y cómo nos compartió esas tareas y cómo se encargó de organizarnos para que nosotros escucháramos esta información. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? A nosotros nos toca vivir esa propia experiencia y esa propia experiencia nos va a ayudar a recibir lo que la vida tenga para nosotros. Entonces, en mi caso fue que yo venía en esa pelea casada con Jesús, no entendía, tenía pues como varias prevenciones y varios rechazos ahí, y poco a poco yo fui entendiendo el tema del Padre, el tema del Espíritu Santo, el tema de Cristo, y ya en este último momento, lo que fue Jesús. Entonces, ya cuando llega Jesús, siento que la experiencia fue mucho más enriquecedora y marcó un antes y un después. El curso es el recorrido y la experiencia de David. Lo que nosotros debemos hacer es vivir nuestro propio proceso, nuestro propio camino, y en la medida en que vamos desarrollando el proceso, vamos a encontrar la revelación. Entonces, ejemplo, el curso son 5 etapas que hay que hacerlo, en cada etapa lleva a unos pasos, son 5 etapas, cinco etapas y cada uno con 5 actividades, entonces son 25. Y cada uno de los pasos son 75. Entonces nos programamos a esos 2 meses y medio, y en esos 2 meses y medio, haciendo los ejercicios, vamos a descubrir cada una de las revelaciones que el proceso va a tener para nosotros. Que en conclusión es un sentimiento de tanto amor y de tanta paz, de tanta alegría, que desde ahí se puede hacer las cosas mucho mejor. Listo. Bueno, no sé si de pronto por ahí hay preguntas. ¿Cómo fue tu sensación? ¿Cómo era tu sensación anterior? Mira, somos seres somos seres integrales desde el punto de vista que deberíamos tener en cuenta todo, ¿cierto? Si somos profesionales de esa profesión, también cómo estamos desarrollando nuestra parte espiritual. Y desde esa integralidad, yo también venía buscando otros documentos del ser, otros estudios del ser, y resulta que yo me sentía que yo era, eh, no, y lo que descubrí aquí también, yo era una sanadora no sanada, era una sanadora no sanada, era una sanadora no sanada. Los sanadores no sanados hemos sido como unos impostores porque entregamos lo que no hemos recibido. Yo realmente esa transformación verdadera que llega del mismo papito Dios, yo no la tenía. Entonces quería resolverle la vida a todo el mundo sin resolver la mía. Entonces, cuando yo estaba haciendo el curso, para allá una parte, la relación sana con el amor, algo así, uno de los títulos que es como la relación sana, ¿cierto? Como algo, como la relación sana o cómo me relaciono, bueno, es como mi relación, no, mi relación sana con la alimentación. También tiene que ver algo así.
Y ahí fue donde yo caí en la cuenta, porque estaba también en ese momento, hacía el curso, pero igual yo seguía también estudiando mis otros libros y mis otros textos, que fue donde caí en la cuenta que era entonces una impostora, porque pretendía entregar lo que no había entregado. Entonces, mi relación antes era una relación donde realmente yo no había vivido el amor, no lo había no lo había comprendido, no me había dejado amar, porque el amor no te obliga, el amor está ahí. Y si uno no lo toma y no se deja amar, si uno no se deja amar, pues el amor está permitiendo que uno haga el proceso. Y en ese proceso, eh, o sea, en ese proceso, si uno está confundido, vamos en una de las reuniones con David, se había también identificado que yo sentía que me debía muchas deudas, muchas deudas, muchas deudas. O sea, yo hablaba de paz y salvo. Yo, ¿cómo te Sí. quieres sentir? ¿Cómo paz y salvo conmigo misma? Ah, pero ella con esas cosas, que, ¿cómo te quieres sentir? Y yo, bueno, a paz y salvo conmigo misma. Y entonces desde ahí venía como una cantidad de deudas que yo sentía conmigo misma. Me sentía unas culpas, unas cargas. Otra cosa que surgió en el proceso, el autorrobo. Resulta que en el autorrobo eh, llegué también a esa conclusión porque en el Código Penal nosotros encontramos el delito de hurto, hurto simple, hurto calificado. Y cuando yo voy a mirar el diccionario de la Real Academia, robar, dentro de esas definiciones o acepciones que tiene, por allá en el 10º dice que uno es como huirse o meterse en uno mismo. Y cuando uno está tan metido en uno mismo que realmente va sin norte, lo que está haciendo es escapándose y huyendo también. Y aquí en el curso dice, venga, ¿a qué le estamos huyendo? ¿Cierto? Y dentro de ese huir será que estaba tan ensimismada en mi esencia, estaba tan ensimismada en mi esencia que me perdía del exterior. Entonces, al perderme de ese exterior, pues todo era un caos también muy, muy teso. Bueno, esa era también como Algo, parte de la revelación. algo particular de ti también es que tú eres empresaria y los empresarios es común que tengan una objeción con este tema de espiritualidad porque asocian a los que se hacen llamar yogis o que hacen asanas, pelo largo, camisa de flores, andando en chanclas, fumando marihuana en la playa, ese estereotipo, con un extremo en el que ellos dicen, pues muy chévere lo que me dices, pero tengo que pagar nómina y responderle a quién, no me sirve este mensaje. Cuando en realidad aquí lo que es una invitación a no escaparle, sino de aprender a cuidarte para que tú puedas estar acá, ser parte del mundo, estar en la economía, en el empleo, responderle a clientes, ganar dinero, pero lo estás haciendo con las cosas claras. Por eso es que el curso, módulo uno, módulo 2, brújula y control mental. Luego, cuando ya se va a lo aún más pragmático, cuando las tareas se vuelven cosas como vas a dejar de decir groserías, vas a dejar de decir mentiras, vas a mirarte al espejo desnuda, vas a comer despacio, te vas a poner las manos en la espalda, ese tipo de cosas pragmáticas están cimentadas primero en un entendimiento de qué es el amor. Porque si yo te hablo a ti, por ejemplo, de nutrirte, sin antes hablarte del amor, es muy fácil que consciente o inconscientemente estés queriendo acercarte a esto porque viste a alguien que tiene los músculos marcados y ¡ay, qué rico! Y si arrancas a buscar eso en sí, te terminas haciendo daño, sea salud mental o considerando ir a hacerte nunca satisfecho con tu imagen, nada por el estilo. Eso por un lado no permite la belleza, porque la belleza es mirarte al espejo como lo has hecho así desnuda, hasta que el pensamiento surja en tu mente genuino, tan hermosa que soy. Porque surge. La cosa es que hay que darle sus buenos 3, 4, 5 minutos, tal vez más, varias veces, pero el pensamiento surge solito. Y cuando eso empieza a aparecer, empiezas a irradiar una belleza que es una libertad interior. Pero eso va con ese entendimiento antes. De lo contrario, si yo quiero es encajar en cierta forma, nunca voy a estar satisfecho. Dime tú qué crees que Vení, hace. voy a
voy a contar también una experiencia con el tema del ejercicio de estar al desnudo ahí, que yo hasta lo escribí en el grupo y salió esa palabra. Yo me desnudé, ¿cierto? Y precisamente salió esa palabra. Yo dije, ay, como soy de linda, como soy de hermosa. Sale totalmente. Así fue, Surge, así eso es me pasó. muy lindo porque se salió, es algo espontáneo, es como un flotador saliendo del agua. Supongamos que hay un buzo a 10 metros que se está ahogando y pues tienen que subir en emergencia y le inflan el chaleco. ¡Fu! Sale así, así actúa la verdad. Y nosotros, con nuestras acciones, si tapamos la verdad y la seguimos, empezamos a perder nuestra habilidad de poder percibir esa verdad no obliga. O tú puedes recordar algún momento donde dijiste una mentira. Si dijiste mentira, si lo recuerdas, es porque sabes que había una verdad. Puedes recordar cómo la verdad nunca te obligó a decirla. Ahora, la verdad, ¿cómo es esa parte ahí? La verdad que, Estás en pico y placa manejando en Medellín. mm, Te para el policía y el policía te dice, pico y placa. "Ay, yo no sabía, tú sí sabías". Y al decir esa mentira, sabes que es mentira, pero la verdad no te obliga a decir la verdad. La verdad se te presenta como uno y tú decides si comulgas con ella. Si comulgas con ella, te permites luego elevar tu frecuencia. La verdad es sinónimo aquí de autenticidad, porque no se trata simplemente de hablarla. Es una encarnación, por eso tanto cuento con que Dios tiene que encarnar, no solamente en la narrativa cristiana, la narrativa cristiana es que Jesús es Dios, pero tú te vas al Mahabharata y está Krishna, tú te vas al Ramayana y está Rama. Esas son encarnaciones de la esencia divina ilimitada, limitándose en la forma en un ser que es totalmente recto, totalmente alineado con el amor. Eso es una potencial versión que podemos nosotros tener. Ahora, te quería hacer esta pregunta en cuanto a lo de los empresarios, porque yo hace poco resolví que voy a empezar a hablar de mi faceta también de empresario. Si tú ves al principio del libro de Regreso a la Felicidad, yo hablo un poco de que yo trabajé en Silicon Valley como consultor de negocio, eso lo sigo haciendo con una persona de Estados Unidos, un socio que conocí en esa empresa, de hecho, pero había puesto todo el tema del desarrollo espiritual separado de eso de los negocios. Y ahora voy a empezar es a hacer las 2 cosas a la vez, porque noto que hay muchísimos empresarios, personas dueñas de empresas, ejecutivos, líderes, que no se acercan a una espiritualidad, por un lado, porque la ven muy abstracta. Si uno va a algo como una misa, es muy abstracto o muy masticado. Es algo como, ¿aceptaste a Jesús como tu salvador? No, vas para el infierno. Sí, vas para el cielo. Y eso a la persona inteligente intelectualmente no le gusta. Es como decirle a un niño porque sí, en una respuesta. Te va a marear preguntándote hasta que le des una respuesta que valga. O el ejecutivo, esa persona inteligente que está participando en la economía, está pensando algo como, pues usted qué me va a venir a hablar a mí de paz interior si usted no tiene habilidades. Yo acá tengo una nómina de 120 personas, que son 120 familias, pues no me hable. Es como una persona que nunca ha tenido esposa dando consejos de matrimonio. Pero yo hago eso a veces, pero pues diciendo, hey, yo no he tenido esposa. Es muy diferente la persona que ha tenido una experiencia directa. Y noto que hay muchos empresarios que de cierta manera también son como un pilar fundamental de una nación, porque el empresario está bien, hay empleo, la empresa está bien, las cosas trabajan bien. Es como una cascada también que se desparrama, que esos empresarios están encerrados en una identidad que es admirada por los demás, su tenacidad, sus resultados, su facilidad para gestionar, para delegar, para generar resultados en una empresa.
pero dentro de sí mismos se sienten abandonados. Si hablan al respecto, sienten que se van a ser percibidos como débiles, se les desmorona esa identidad del que puede con todo. E internamente actúan como si dejan de trabajar o hacer lo que hacen, se viene abajo el mundo. ¿Cómo sacas tú a alguien de esa la cárcel que supongo que pues, te sentiste ahí? David, mira, yo he ido entendiendo este proceso con la experiencia, es que eh, el empresario no tiene problemas de negocios, tiene problemas del ser que se hace extensivo a la empresa, ¿cierto? Bueno, y nosotros venimos de unos modelos de negocios que han sido aprendidos y donde veíamos no una técnica de hacer empresas, sino estilos de gerenciar. Y los estilos que nosotros veíamos era el agresivo, el pasivo agresivo o el pasivo. Y poco a poco hay una línea ya de empresarios que ya viene haciendo conciencia de que tener empresa es tener un vehículo donde se ven a dar unos resultados, y entre los resultados también importantes es que la empresa no me esclavice a mí, porque lo que nosotros normalmente hacemos es que nos dejamos dejamos que el negocio nos esclavice. No tenemos un negocio para, para realmente darnos libertad, sino que estamos esclavizados en el negocio. Y lo que yo he visto es que no estamos conversando y no hacemos esta tarea de escucharnos a nosotros mismos, tomarnos mucho café con nosotros mismos. Eso normalmente no lo hacemos porque eso requiere tiempo. O sea, ejemplo, estos ejercicios, pues, pues aquí decimos, el video eran 5 minutos, pero la tarea de uno sentarse a escudriñar y mirar qué es lo que hay ahí, pues yo muchas veces me levanto y son 3 y 4 horas, y hasta que no saco esa basura mental, hasta que no saco esa basura mental, no salgo, no salgo al proceso. Mira, yo de todas maneras he tenido esta experiencia. Mi formación profesional me llevó a que desarrollara mucha experiencia en la parte contable, luego en la parte litigiosa y luego en la parte empresarial. Me han tocado unas cogerencias importantes en empresas más o menos de 100 colaboradores, facturación de 14.000 millones de pesos. Y lo que yo veía es que ese sector empresarial ve, ve como muy aislado esto, ve muy aislado esto, piensan de que realmente los resultados están indicados únicamente por el tema económico, y no. La realidad es que el tema del ser, en la medida que yo esté mejor, voy a tener unos mejores resultados. En mi proceso, a mí el tema empresarial, pues todavía siento de que no he logrado, pues de que no puedo decir de que soy empresaria, porque en mi proceso yo he venido muy marcada en lo social, muy marcada en lo social, en lo altruismo, y yo me he sentido como una directora y como una líder de beneficencia. Y a mí me ha costado mucho, a mí me ha costado mucho, es al contrario, en el caso mío ha sido el contrario. Yo quería comprender qué quería mi esencia para poder hacer el ejercicio. Entonces, el sector empresarial, la realidad es que ya viene emergiendo en todos estos temas. En un pasado, todo este empresariado y más o menos lo que hemos vivido no estaban metidos en este tema, lo veían totalmente aislado, y ya hay una sensibilidad más fuerte y de darse cuenta. Ya en ese momento en las empresas nos están hablando de la comunicación asertiva, y dentro de la comunicación asertiva nos están hablando de la sana convivencia, y dentro de la sana convivencia el fortalecimiento del ser, porque yo simplemente como empresario lo que estoy haciendo es reflejando en el exterior lo que tengo en mi mente y lo que tengo en mi ser. Entonces, si en mi mente tengo una confusión, eso se va a reflejar en la empresa. Entonces, esa es la gran esclavitud, y ese es el llamado que hay en este momento. Ya hay más sensibilidad para escuchar estos temas. Anteriormente, nosotros nos poníamos a hablar de estos temas. No, 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 venga. Es que aquí no estamos
Aquí no estamos en un culto, ni estamos en una iglesia, ni aquí estamos haciendo un ejercicio de evangelización. Esto es el tema empresarial. Y no, y ya en este momento se abren más los espacios y se están abriendo mucho más los espacios. Yo tengo la teoría que continúo poniendo en práctica de que es imposible ser ateo. Y yo a veces pienso, yo digo, póngame al que sea enfrente, no a modo de reto, sino a modo de, venga, yo le explico en sus términos eso a lo que están apuntando. Y hoy precisamente tuve una reflexión muy bonita de esas que, bueno, unas experiencias internas que pasan cuando hay como cierta alineación, o sea, se separan los pelitos, por ejemplo, son cosas así de lo que pasa. Eh, y la idea era con un tema de física cuántica, llegando al mismo cimiento crístico. Ahí grabé un video, ya se los compartiré, que al final, yo tiendo a hablar en unos términos muy digeribles, muy sencillos. A veces no pienso así, a veces pienso muchísimo más sofisticado, pero si fuera a expresarme así, pues me entendería menos gente, ¿cierto? Entonces, en este video al final digo, bueno, yo sé que eso no fueron términos tan sencillos. Y luego digo, pero si los quieren sencillos, ¿en serio los quieren sencillos? Busque primero el reino de Dios y el resto se le dará por añadidura, o busque acá estos resúmenes de la Biblia. Y muchas veces con las personas inteligentes intelectualmente, o con esa distinción, que no es la única inteligencia, pero una persona inteligente intelectualmente tiende a desechar esos temas esotéricos, esas metáforas, esas figuras literarias haciendo alusión al amor, porque no les encuentra un cimiento de pragmatismo que puedan usar inmediatamente para incrementar su productividad, porque eso termina siendo su norte. Y es válido, porque pues todo es válido. En últimas uno va y se da contra la pared donde tenga que darse para luego decir, ah, bueno, de pronto no era por ahí, de pronto era por otro lado. Pero una de las peores cárceles que puede haber es lograr la meta que tenías, como de pronto ser el superempresario, ser admirado por los de la empresa, y resulta, ay, mira, se tiró fulanito del balcón. Pero ven, si pensábamos que tenía la vida resuelta, era el mejor del equipo, cumplía todas las metas, no era feliz. Y ese es el asunto, es como reconocer que eso es una posibilidad para un ser humano, que de cierta manera no estamos muy lejos de considerar hacer algo así, pero tampoco estamos muy lejos del otro lado. Y como desde esa consideración de eso, decir, voy a dejar de ver esto como si fueran en paralelo, como que no, es un balance, mi vida espiritual, mi vida profesional, y empezar a verlo como una jerarquía. Lo curioso de esto, de esta nueva intención, es que no es ni nueva. Si tú vas a la contraportada del libro, hay una historia de dos ejecutivos. Uno está estresado, otro está feliz, tienen las mismas responsabilidades y el mismo rango. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en realidad no es productividad y procesos, aunque hace parte. Un ejecutivo tiene que tener productividad y procesos. Pero la diferencia está en un entendimiento fundamental. ¿Quién soy? Y según quién soy, ¿cómo vivo mi vida? No es voy a pretender hacer las cosas para que luego me vaya a sentir bien. Por ejemplo, Dios es verbo no sustantivo. Eso suena bonito, está hasta en una canción de Arjona que tiene unas letras muy chéveres. Siendo acá como la policía de la semántica, si ya fuera a evaluar las ideas, porque como ves ahí en el módulo 2 creo hablo de las ideas como unas semillas que si las riegas dentro de ti misma, germinan como un árbol y luego ese árbol te tiene como si fueras un títere. Si la idea es Dios, es verbo y no sustantivo, yendo más profundo ni siquiera es verbo. Verbo es acción, pero el ser no es acción, el ser es. Y como es, ser, como consecuencia de ser, actúa. Entonces debo entender ese cimiento. Si yo no interiorizo ese cimiento, no hago un esfuerzo constante y consciente por reconocer que lo que me justifica ante los ojos del amor, lo que justifica mi existencia, es que la existencia decide amarme.
o Dios decide amarme, punto final. Si yo no parto de ahí, cualquier información que yo reciba, voy probablemente a terminarla usando en mi contra. Oye, mira, en este tema también, mira, eh, yo no sé si en la experiencia que usted ha tenido, también en este recorrido, se ha desarrollado percepciones. Y esas percepciones es como sentir la esencia de la otra persona o esas palabras que llegan en el corazón, que uno sabe, que uno sabe que es papito Dios porque porque son como unos monosílabos o como que es muy suave, como muy sutil, muy, muy, muy abrazador, muy sutil. No sé si en este camino que usted hizo desarrolló de pronto esa experiencia, esas experiencias como extrasensoriales, como sobrenaturales. No sé si sobrenatural, sí, sí, soy mucho más sensible hoy en día, pero ahí me estaba ahora deleitando con tu esfuerzo por tratar de transmitir lo que no se puede poner en palabras. Eso me encanta porque es como, ¿qué hago con esto? No me cabe en la boca, no, no, venga, yo le muestro, porque no lo puedes en sí, no se puede en sí transmitir, es hermoso. Pero claro, uno se vuelve mucho más sensible porque es como si fueses un vaso, un vaso que está con agua turbia. Creo que este ejemplo está en el curso y todo. Y digo creo porque el curso no es en sí un curso que yo planeé como si fuese a ser un curso tipo de negocios ya más metódico, como de pronto haré en un futuro, sino que esto fue así como el libro, era como ideas centrales y luego cuando grababa, como que descargaba la idea. Entonces no estoy del todo seguro si está ahí, pero creo que sí. Eres un vaso que está con el agua turbia. Si el agua está turbia, la luz te está dando igual, así como el sol sale y brilla sobre justos e injustos. Para que tú percibas la luz, debes estar quieto interiormente, debes estar purificado. Ya estás purificado en esencia, pero si llevas actuando un tiempo como si no fueses tu esencia, sino la persona que es este super ejecutivo, que todo lo resuelve, que resultados, que disciplina, que estoico, por ejemplo, la filosofía estoica, todo está muy masticado. Entonces, le sacan algo como que disciplina y a la fuerza, y si está haciendo, si el día está fuerte, hay que hacerle más duro y más duro y más duro. Y eso tiene su lado para aplicarlo chévere, pero también tiene su lado, como por ejemplo el gimnasio, donde se termina volviendo algo que te hace daño. Si yo me regreso más a esa esencia, recupero las sensibilidades que le corresponden a esa esencia. Para mí, entonces yo después digo, ah, ok, ya no hace falta que me dé diarrea porque me comí esto, sino que solamente con olerlo ya sé que no es para mí. Solamente con comerlo y, me siento un poquito mal, ya sé que no es para mí, entonces ya no lo vuelvo a comer. Entonces lo que hago es dejar de aprender a golpes porque como seres humanos es fácil derivar la conclusión de que yo necesito un golpe para merecer amor, que necesito subes y bajas, en lugar de tener una relación de baile con Dios, que es como de cierta manera lo que estamos aprendiendo a hacer. La persona que está actuando de ahí está actuando desde el miedo. Ese espíritu del miedo la lleva a maquillar miedo, estrés y angustia con productividad, disciplina y tenacidad. Pero es una fachada exterior. La persona sabe y ahora está tan encarcelada que no puede ir a decírselo a alguien. Yo por eso les digo en las llamadas cuando son privadas, llora, está bien llorar. Yo personalmente lloro todos los días. Gracias a Dios y a la gracia divina, tiende a ser de gozo, pero yo también lloro de tristeza y angustia y como rabia. Y si uno se queda con eso ahí, pues se queda con eso ahí. David, en este proceso,
en el grupo se nos hacía la invitación a que pronto miráramos, estudiáramos la Biblia, mm, como una pues, como estudiar la Biblia, que quienes nos animamos a estudiar la Biblia y se dejaron varias invitaciones. ¿En qué quedó esa invitación? En el ca es que, a ver, tengo muchas ganas de empezar unas llamadas específicas de explicar el evangelio, la necesidad de un redentor, y Génesis y Éxodo y todo eso. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué no otra escritura? Porque estamos en Colombia. En el himno nacional dice: "La humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras de quien murió en la cruz". Eso es país católico, y no le gusta a mucha gente, es un país católico. También podríamos hacerlo con otras escrituras. Pero el asunto es este, se vuelve fácilmente ocio intelectual. Si yo tengo alguien Si yo tengo un grupo como tú, un grupo de personas como tú que ya han demostrado que están llevando esto a la acción, venga, hablemos de esto, chévere, un ratico hablemos de esto, a ver qué más le sacamos. Porque ya está cimentado que en serio no es lo que te justifica ante el amor, pero sí debes decir, bueno, debo actuar de cierta manera. Es como que soy una princesa de paz o una reina de paz, ¿cómo me comporto? ¿Cómo actúo en el mundo? Si ya hay algo cimentado así, venga, hablemos de esto, chévere. Pero si tú no estás haciendo las cosas, no tienes una disciplina, un día a día de cómo estoy actuando, cómo estoy comiendo, con quién me relaciono, cómo hablo, cómo me comporto dentro de mí mismo cuando noto que juzgo a alguien. ¿Lo sigo juzgando? ¿Me juzgo a mí por juzgarlo? ¿O de pronto hago una oración por la persona y por mí mismo, por esa juzga que hice? Si yo no estoy haciendo ese tipo de cosas, no, por un lado no querría hablarte más de esto y por otro de pronto no te haría bien. Porque te vas a dar más información cuando no estás haciendo algo con la que ya tienes, pero pues ya vendrá. David, mira, porque es que a mí me parece que esto también marcó un antes y un después, porque entonces yo me encuentro con Jesús y yo he sido una persona de mucha lectura y de mucha academia y yo decía, bueno, otro proceso, ay, otro proceso, otro proceso. Yo estudiaba la Biblia sin ningún objetivo y a raíz de este regalo, yo tenía un amigo que me ayudaba y yo le hacía consultas. Él es cristiano y yo le hacía consultas. Ve, mira, ¿qué dice la Biblia de esto? Me parecía que hablaba con una sabiduría y con unos fundamentos muy bonitos. Entonces, a raíz de esto, yo sabía que él tenía un grupo y me vinculé a ese grupo. Y venimos haciendo el estudio de la palabra y me ha parecido otro regalo que me llegó este año. Y me parece que hay mucha sabiduría. Y a mí en lo personal me pasa que cuando yo estoy estudiando la Biblia, como que se me abre un portal y como que yo estoy ahí, pues como que se me abre un portal y como que veo las cosas, como que las siento diferente. Pues es todo chévere. Entonces ella dijo, voy a dejar de girar y me voy a enfocar en la Biblia. Entonces ando enfocada en la Biblia y me ha parecido muy interesante el proceso. Entonces, cuando hacen las invitaciones, digo, no, yo me la apunto. Una línea muy chévere y es: toca y recibirás, perdón, pide y recibirás o toca y te abrirán. Y eso puede interpretarse como un tema de disposición. Si tú abarcas un texto de Jesús con un corazón dispuesto, abres la puerta de la revelación. Yo yo abro la Biblia y muchas veces veo cosas que nunca había visto y empiezo como a poder explicarla como si lo hubiera estudiado con un teólogo, pero asimismo no hago eso con la naturaleza, lo puedes ver en el libro. Yo hago eso con las películas, conmigo, con las personas. Temas que
cuando hablan de la Biblia, es una librería, un repositorio de encontrar algo ahí que te va a servir. Lo único que hay que tener muy presente es identificar el axioma fundamental a través del cual se está evaluando lo que se esté evaluando. Vas a donde un cristiano, ¿cuál es el axioma fundamental? Que el único Hijo de Dios bajó al mundo, se hizo carne para redimir al mundo con el mundo y que nadie va al Padre si no es a través de él. Y que Dios, Jesús es Dios, si es cristiano ortodoxo. Tú ya partes de ahí y ya le extraes lo que quieras extraer. Siempre teniendo el contexto presente. Como ese ejercicio del curso que dice, mira, palabras son el símbolo, es el significado del diccionario y es lo que la persona quiere decir. Son tres cosas diferentes. Eso habita dentro de un contexto. La misma palabra fuego, escrita fuego, es algo que quema. Escrita con un signo de exclamación, puede significar alegría porque estábamos con frío y ahora hay fuego, o puede significar emergencia. Se está quemando algo. Hay muchas cartas. El dogma cristiano o católico más bien está basado en las cartas de Pablo, el apóstol Pablo, que no estuvo directamente con Jesús, sino con uno de sus apóstoles, y predicó, y escribió unas cartas, Corintios, Romanos, Efesios. Esas cartas están escritas a ciertas personas, a los romanos, a los de Corintios, a los de Efesios, para cierto contexto. Hoy en día se toman esas citas bíblicas y se leen por sí solas fuera del contexto. Entonces, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo está hablando de su actitud, su manera de enfrentar la vida en tiempos de carencia y de abundancia. Que no importa si es carencia o abundancia, todo lo puedo en Cristo si me fortalece. Me fortalece. Pero tú esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo encuentras en los gimnasios. No tiene nada que ver. Hay que tener eso muy presente. Después termina uno derivando cosas que no debería derivar por no conocer un contexto. Y se terminas enredando. Y también te diría, cuidado con, conoces el concepto de Hidra, ¿cierto? De la mitología griega. Sale un dragón, le cortas una cabeza, le salen tres, cortas otra, sale, listo. Eso mismo hace el intelecto con cualquier versículo bíblico. Y se quedan 1 año y medio en 2 párrafos. Y terminan tratando de entender la risa en lugar de reírse. Por eso es tan común ver personas acercándose a una religión, llevando un tiempo en una religión que no parecieran tener los frutos, uno no sabe, por eso hablo de no parecieran gozar de los frutos del Espíritu. David, bueno, y cuente usted que usted también tuvo esa experiencia y se encontró con Cristo. ¿Cómo fue ese encuentro suyo? ¿Usted cómo lo vivió? Mi encuentro con Cristo no fue con Jesús. A ver, Cristo es un título, significa el ungido. No fue directamente con Jesús, la primera vez fue a través de una deidad hinduista que se llama Hanuman. Hanuman es el servidor ideal de Brahma, y Brahma es el creador del mundo material. En el hinduismo hay diferentes dioses, no porque sea politeísta como lo percibo yo, sino porque hay diferentes facetas de Dios. Entonces está el Padre, que es como Vishnu, es como el océano de conciencia, y luego estaría Brahma, que es el creador del mundo material. Los separan para facilidad de sus narrativas en sus historias. La mía fue inicialmente con Hanuman. Hanuman le da una respuesta a Brahma, pues a Dios, cuando le pregunta quién es, y él le responde, cuando yo no sé quién soy, te sirvo, y cuando yo sé quién soy, soy tú. Entonces yo empecé a mirar a los demás como si yo fuera ellos. Y eso una cosa conllevó a la otra.
y luego empecé a volver a reevaluar la figura de Jesucristo. Y fue como que, uy, un segundo. Hanuman es un mico, un dios mono, una deidad mono. Pero Jesús es de carne y hueso. Eso está como interesante. ¿Cómo así? Que sí, nació de una virgen y todo el tema, pero yo ese lado para temas pragmáticos, como de yo verme similar a él o de una posibilidad de yo encarnar lo mismo, pues no lo considero porque mi mamá evidentemente no me tuvo pues de una virgen. Empiezo a ver es consejos de una persona, yo siendo una persona, y yo diciendo, venga, vamos a experimentar con esto. Cosas como, no es lo que entra, sino lo que sale de la boca del hombre lo que lo contamina. Venga, experimentemos a ver qué pasa. Experimentemos con el tema de enfrentar la incomodidad, el tema de niéguese a usted mismo. Todo eso, esto fue después de haber escrito el libro. Y también empecé a notar cosas como que, uy, esto ya está en el libro. Muchas cosas ya están en el libro, en ese libro tan chiquito. Y fue como que, ok, yo sentí que no era yo cuando escribí el libro de cierta manera, por eso no tiene mi nombre en la portada. Y empecé a comulgar con la verdad fundamental, que es algo como, existe una verdad fundamental, pero tiene muchos nombres. Entonces yo no me voy a poner a alegar de cuál es el nombre correcto, sino a tratar de sacarle el jugo a todos los nombres. Venga, entonces, desde esa óptica, ¿por qué escribe Dios siempre en minúscula? La gramática está ahí para tratar de expresar lo más precisamente lo que la persona quiso expresar. Luego se formulan ciertas reglas y esas reglas lo que hacen es condicionar cómo la persona escribe. Una de esas reglas es que los nombres propios se escriben con mayúscula. Es gramática. Por eso es que choca el Dios con minúscula, porque Dios con mayúscula es haciéndole a Dios. Cuando yo escribo Dios con minúscula, estoy tirando a la basura las reglas gramaticales, porque estoy jugando en otro plano, más profundo. Y es que si yo estoy en una cena en mi casa y entra Jesús por la puerta, Jesús siendo Dios, Él no me pide que lo que los que le ponen la corona somos los humanos. Y al ponerle la corona, en este caso, haciendo una metáfora para la mayúscula, me alejo de un símbolo de amistad, sino que lo pongo aquí, que está bien tenerlo aquí, porque corresponde que esté por encima si yo soy un pecador que estoy desde esa perspectiva relacionándome. Pero esa perspectiva de yo soy un pecador, eventualmente no te deja entrar al cielo, porque tú misma te sacas. Entonces lo escribo con minúscula. Listo. Pero bueno, muchísimas gracias por tu Tepi, tiempo. venga, antes de que se me vaya el viaje al valle el 27 de septiembre. 25, 25 al 27, ¿no? Todavía estamos en esas fechas. 25 al 27. Sí, 25. viernes 25 al domingo 27. Bueno, entonces uno debe llegar. ¿A qué hora es ese 25? Apúntale a estar las 2 de la tarde en el A las 2 hotel. de la tarde. Bueno, uno acá tiene el hotel cubierto o hay que presupuestarlo. No, no, cubierto. Dice. Entonces uno podría comprar tiquete para llegar a las 2. Va a llegar a las 2, sí. Sí, a las 2. Y salimos el 27 ¿a qué horas? Terminamos a las 11:30, hacemos checkout a las 12. El 11, listo.
Pues, listo. Bueno, para tenerlo. David, otra cosa, en las asesorías empresariales, tiene también en el portafolio que me digan, David, mira, yo tengo que desarrollar las redes sociales y la quiero desarrollar con unas directrices, supongamos, yo le vi a usted todo el tema de las redes y eso, y se ve tan bueno. ¿Usted ese servicio también lo tiene? Sí, señora, tengo, de hecho, algo mucho más bacano y es, a ver, ¿qué hago yo con el tema empresarial? Yo en Silicon Valley aprendí una metodología de crecimiento de negocios. Esa metodología tiene dos aspectos, de cierta manera. Una es el proceso de crecimiento, que abarca un tema de una adquisición de prospectos, una nutrición de una relación y luego una conversión a un high ticket, algo de alto valor. No de algo de millones de pesos, sino de 3, 4, 5, 20 millones de más valor. Y eso fundamentado en cierta psicología, porque es la psicología lo que te permite escribir un lenguaje que resuene y que haga que entonces la persona quiera comprar. Pues eso se puede usar para el mal, pero la intención es usarla para el bien, ¿cierto? No vender basura. L Cambió la historia de la vida. Es que por inteligencia artificial, una persona puede tener un equipo de yo ahorita tengo un equipo de 21 o 22 agentes de inteligencia artificial que actúan como si tuviera un super equipo de empleados expertos, cada uno en su área. Entonces, todo este proceso se puede montar con inteligencia artificial y lo que voy a estructurar con el lado de la espiritualidad es brindar este apoyo siempre, así como se aclara antes de hablar de venga, márquese el abdomen y tenga movilidad de yogi para que se pueda poner la rodilla por detrás de la cabeza, simiéntese primero en cuál es el objetivo de esto, porque no es para que vayas y te generes es más problemas financieros y estreses de nómina y de cosas para que aprendas a cuidar tu tiempo, te enfoques en lo David, eso referente. es lo que se llama un community manager, No, community manager. community manager es alguien que te va a gestionar tu comunidad de redes sociales. Puede ser algo así, responda a los comentarios, siga a las personas. Eso podría ser uno de tus clientes. Pero hoy en día, yo creo que eso no viene siendo importante. Hay muchísimo ruido en redes sociales. Tú no quieres en sí generar pues invertir mucho tiempo, recursos en un tema de administración de la comunidad para likes y cosas así, porque tú lo que quieres es extraer de tu comunidad las personas que realmente están en capacidad y disposición de comprar, en términos muy crudos. Por ejemplo, esto de la espiritualidad, en Regreso a la Felicidad hay más de 40.000 seguidores. De esos 40.000, realmente cuántos están dispuestos a tomar acción. Eso no es levantar la mano y decir estoy dispuesto, no, eso es realmente hacerlo. Va a ser por naturaleza un porcentaje muy chiquitico. Si tú quieres enfocarte en ese porcentaje chiquitico, en extraerlo. Ya después, si tienes una comunidad solamente de esas personas, digamos que lo tienes en otra herramienta, tú puedes tener una inteligencia artificial que administre eso. David, entonces venga, me interesa entonces que me cuente también, entonces, de ese tema. eh, lo dejamos ahí pendiente para que me pase también ahí, para que hablemos de eso. Claro, por supuesto, ¿no? Sí, otro día. Vení, más o menos uno con cuánto se debería presupuestar para arrancar. Depende del alcance, depende del proyecto y de la visión. Yo algo que voy a hacer siempre con un cliente va a ser ayudarte a ver más allá. Es como que me quiero ganar tanto, no, pero espera, tú puedes ganarte más y en realidad lo que quieres es esto. Una vez concretices esa visión, podemos entablar un modelo a construir que te permita en serio un progreso hacia eso que quieres. Lo más probable es que tú no quieras simplemente un apoyo para ayudarle a este cliente con sus redes sociales, sino que quieras un proceso replicable que genere resultados que puedas optimizar
y que le puedas hacer copy-paste para ofrecérselo a otros clientes. Sí, 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 exacto. Bueno, no, entonces, David, dejemos ahí, yo lo voy a escribir entonces en el WhatsApp porque me interesa. Y si mañana lo podemos hablar y lo conversamos en otras llamadas, así pues hacemos privadas y no vamos a hacer de más detalles, por supuesto.